tema se va a tratar de valores contraculturales. Quería preguntarles, quiero saber si pueden levantar la mano todos los que han viajado a un lugar, a un país o lugar donde tal vez el lenguaje era diferente, la comida era diferente o la cultura en general era diferente. ¿Cuántos han ido a un lugar así? Todos. A un país nuevo, o tal vez, y tal vez para los que no han ido a un país, tal vez han ido a una casa de personas que son de un país diferente. También han experimentado eso, que son cosas muy diferentes. Siempre va a haber la comida diferente, va a haber vestimenta diferente, el lenguaje es diferente y el color o cómo todos se ven es muy diferente y muy distinto. Eso cuando nosotros vamos a un lugar nuevo, hay una cosa que nos pasa, tenemos un choque cultural. Todo acerca de sus estilos de vida es diferente al suyo, puede haber parecido y sentido extraño. Tal vez cuando fueron a esa casa o fueron a visitar ese país, se sintieron así. Cuando Jesús entra en la tierra, pueden pensar que tal vez experimentó un choque cultural, pero la ironía fue que aunque Él estaba viniendo a nuestro mundo, a nuestra cultura, Él no experimentó eso, Él nos hizo a nosotros experimentar eso. Él causó ese choque cultural a todos los demás que estaban allí. Él conmocionó por completo la cultura de ese tiempo. Y a mí me parece tan asombroso, bueno, pues ahorita que estaba estudiando este tema, porque yo nunca lo pensé así, solo pensé que Jesús ya sabía todo lo que iba a hacer y que vino aquí y obviamente iba a cambiar todo, pero yo no sabía que las personas en ese tiempo también, como estábamos hablando de las veces pasadas, esas personas son reales. Las personas en la Biblia no solo son personajes de un libro, ellos fueron como nosotros y nosotros igual. Ellos, todo lo que yo siento cuando fui a un país diferente, todo lo que sentí, ellos mismos también lo estaban sintiendo con Jesús, porque aunque Jesús se miraba igual que ellos, sabía su lenguaje, Él se miraba como ellos, pero aún así Él les cambió toda su vida. Los judíos tenían su cultura muy reservada, tenían muchas reglas que sí se basaban en las leyes y los mandatos de Moisés y que Dios le mandó a Moisés, pero muchas de las cosas fueron mal interpretadas y ellos aprovecharon de muchas cosas. Por ejemplo, ¿sabían que en esos tiempos las mujeres eran consideradas como un objeto? Ellos primero pertenecían a los padres, luego si se casaban pertenecían al marido, y luego si el marido las dejaba o se quedaban viudas le pertenecían a sus hijos. Si no tenían hijos le podría pertenecer al hijo mayor, a su hermano mayor. Y así que muchos de mis compañeras en la escuela dicen: no, yo no quiero ser cristiana porque dicen que las mujeres tienen que estar debajo del hombre y que el hombre es el líder de la casa. Y dicen que en la Biblia, muchos me dicen que en la Biblia discriminan mucho a la mujer, pero no es que Dios está discriminando a la mujer, es que en esos tiempos eso es lo que estaba pasando. La Biblia solo recuenta lo que en ese tiempo pasaba. En realidad Jesús fue a cambiar todo eso. Él era contracultural en su forma de ser, sus acciones y su forma de hablar. No solo le importaban las cosas grandes, le importaban las cosas más chiquitas, las cosas que nos parecían que tal vez no tenían tanta importancia, Creo que por eso hemos escuchado que Dios sabe cuántos pelos tiene cada uno de nosotros. ¿Sí han escuchado eso? Que Dios sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza. Y yo decía, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué va a querer Dios contar mis pelos? Pero es que la cosa, eso se usaba
para mostrarnos que Dios le importa hasta lo más chiquito que nosotros pensemos que es lo más chiquito. A Dios le importa, porque Él nos ama. Es la razón de por qué Jesús vino a esta tierra. Él vino a cambiar todo eso, porque sabía que si continuábamos así no íbamos a lograr nada. En esos tiempos Jesús le empezó a dar importancia a las mujeres. Las mujeres no tenían nada de poder, no, su opinión no importaba, pero Jesús vino y cambió eso. Él escuchaba a las mujeres. Él se convirtió en amigo de María y Marta. Él era respetuoso con su madre. Y todas estas maneras creo que son muchas de las razones de por qué los judíos los rechazaba a Jesús, porque ellos pensaban que estaban en sus caminos correctos. Los judíos sabían que cuando oraban siempre le decían gracias a Dios al despertar. Le decían gracias, Señor, porque no soy mujer. Gracias porque soy hombre. Porque las mujeres no tenían una vida feliz en entonces. Las mujeres, si se quedaban viudas y no podían trabajar para alimentar a sus hijos, la manera en que alimentaban a sus hijos era por vender su cuerpo o hacer otra cosa. Bueno, en realidad no había otra cosa que hacer. Y así que ellos no tenían esperanza. Y Jesús, al venir al mundo, Él les dio esa esperanza a ellos. Él les dio no solo esperanza a los hombres, sino a las mujeres también y a los niños. En esos tiempos, los niños no vivían hasta tal vez los 12 años. Muchos se morían porque las madres o los padres ya no tenían cómo darles de comer o cómo sustentarlos. Muchas gracias. Pero cuando Jesús vino, Él cambió todo eso. Nosotros sabemos que lo que ellos necesitaban no era algo, sino que alguien. Y ese era Jesús. Yo pensé que este tema, al leer el título, yo pensé que se iba a tratar de nuestra cultura. Yo no sabía que Jesús cambió la cultura de los judíos tanto. Yo solo pensé que no le agradaban que Jesús no les agradaba, porque ellos tenían otras ilusiones de cómo iba a venir el Mesías. Pero no sabía que Jesús fue una luz, fue como el Renaissance de Francia. Él fue la revolución en ese tiempo. Y a mí me alegra mucho que me hubiera tocado este tema, porque he aprendido mucho. Una de las cosas que quería preguntarles es ¿cómo piensan de qué piensan que Jesús hablaba mientras estaba en esta tierra? ¿De qué era lo que hablaba más? De amor, del reino. Él hablaba, se cuenta que en la Biblia podemos ver que Jesús hablaba mucho del reino de los cielos. En esos tiempos, muchos pensaban que el Mesías iba a venir como alguien rico, poderoso, pero no, Jesús vino humilde y Él estaba hablando de un reino, pero un reino en el cielo. Y algo que me dio mucho miedo es que al estudiar este tema, he visto que los valores de Jesús, los valores de su reino, son muy diferentes, son muy distintos. Sabía que eran diferentes, pero me da miedo que ahorita en la forma que estamos viviendo, no estamos demostrando que queremos aceptar esos valores que Jesús vino a traernos. Siento que es como una ciudadanía. Aquí estamos practicando para nuestra ciudadanía, para ir allá a los cielos, al reino de Jesús. Y seguimos fallando. Seguimos fallando. Hay muchas personas que quieren agarrar ciudadanía aquí a los Estados Unidos. Y a mí me tocó ayudarle a mi papá a practicar y estudiar y estudiar. Cada vez que íbamos con él, le ayudábamos a estudiar todas las preguntas. Yo decía, wow, papi, qué bueno que nací aquí porque no me acuerdo de ninguna de estas preguntas.
porque sí nos las enseñaban en la escuela, pero no te queda tanto, solo es para pasar la clase, eso es todo. Pero para él, todas esas preguntas tenían un significado mayor, porque si no sabía esas respuestas, ¿cómo iba a poder ser ciudadano de aquí? Y así como él, yo vi cómo él estudiaba, hermanos, yo vi cómo estudiaba todos los días, siempre que nos mandaba un mensaje, era, oigan, háganme preguntas, quiero responderlas, a ver, seguir estudiando para sacarlas correctas. Y me puse a pensar, así como él quiere agarrar ciudadanía aquí y se está esforzando tanto, yo creo que de esa misma manera deberíamos esforzarnos nosotros para tener esa ciudadanía al reino de los cielos. Amén. Y es muy difícil porque hay tantas cosas que pasan ahorita alrededor nuestro y muchas cosas nos detienen, pero hay otras cosas que podríamos tener control. Tenemos ese poder para, bueno, pues a través de Jesucristo tenemos ese poder de aceptar su ayuda y cambiar nuestros valores de acá, porque muchos hemos aprendido valores de acá. Me gustaría preguntarles a algunas personas qué es un valor de su cultura y un valor personal. Por ejemplo, si su cultura, uno de los valores es el arte o la música o ciertas frases, cosas así, pueden decir eso. Y luego ya que digan un valor de su propia cultura, quiero que me digan un valor personal que ustedes han aprendido, o creo que es mejor cómo lo han edificado, porque muchos construimos nuestros propios valores. Así que me gustaría comenzar con un voluntario. No sé quién me quiere decir un valor de su cultura y luego uno personal. Aquí. Doctor Cruz. Mi bandera es sagrada. La bandera de mi país, el que la pise se mete en un problema. Que la pise frente a un puertorriqueño se mete en un tremendo problema. Y muy sagrada. Una vez le dio a Madonna por hacer un concierto en Puerto Rico y se sobó en ciertos lugares con la bandera y la sacaron de la tarima. La abuchearon. Así que no más Madonna en Puerto Rico. Wow. Valor personal, yo respeto el tiempo de las personas. Ok, el tiempo de las personas. ¿A qué edad o cómo fue que llegó a valorar el tiempo de las personas? Cuando me di cuenta que mis exámenes estaban sobre el reloj. Ok, muchas gracias. ¿Otra persona, otro voluntario? Hermano Giovanni. Muchas gracias. Yo creo que de allá donde yo soy, yo creo que más que nada la unidad. Unidad. Yo creo que aquí en lo personal, yo creo que a querer a mi familia. A querer su familia. Ok, casi va en sí, ¿verdad? Porque la unidad, hay que ver unidad en la familia. Una más, o uno más, no sé quién. ¿Hermano? Pues yo quiero mucho la cultura de mi tierra, que es la comida, La comida. y las tradiciones, ¿no? Pues son así que es una cultura lo que tenemos Sí. allá. Personales, oigo a personas que hay muchas personas que están en las esquinas ahí paradas pidiendo de comer. Y he oído a muchas personas que los critican, inclusive hasta los maltratan. Sí. Mi cultura, creo yo, para mí es, si no me cae bien o si no quiero, no le doy. No estar como estas personas que están criticando, que por qué se para ahí y que por qué no. Entonces, eso para mí es, pues, ahora sí que si le dan, pues, bendito sea Dios. Sí. Y si no le dan, pues, yo voy a ver, le pido a Dios que en un momento dado me atraviesa a alguien que sí lo necesite y sí lo pueda ayudar. Ese es mi lema. Ok, muchas gracias.
Así como cada uno tenemos un valor de cultura, también tenemos uno personal. Quería ponerles pensar en un valor personal porque a veces no concuerdan con lo que Jesús vino a traernos, sus valores de su reino. En San Mateo 19, casi todo ese capítulo habla de cómo Jesús fue contracultural en esos tiempos, no solo del matrimonio, sino también del divorcio, de cómo hay personas de que tuvieron ese regalo en estar, ¿cómo se dice? Como solo, sin casarse. Solo. Que se solteros. Cada uno tiene un propósito y los valores del reino de Jesús demuestra, en ese capítulo demuestra todos esos valores también diferentes. Quería preguntarles, ¿cómo es que Jesús habló de su reino mientras estaba aquí? ¿En qué manera, en qué forma de hablar, en qué forma de hablar usaba para contar nosotros sobre el reino de los cielos? Entre parábolas, sí. Las parábolas, yo me preguntaba, ¿por qué son tan generalizadas? No hablan como directo o específicamente de ciertas cosas, pero siento que al estar un poco generalizadas, ayuda a que nosotros nos pongamos, tal vez no nos hagamos tan extremistas. Bueno, pues aún así somos extremistas, imagínense si lo hubieran dicho específico. Pero yo creo que al tenerlos generalizados, nosotros podemos entender el mensaje. Es un mensaje que se puede aplicar en cualquier cultura. Siento que si hubiera sido específico en ese entonces Jesús, ahorita tal vez no nos hubiera aplicado, porque nosotros seguimos cambiando. Ahorita, aún cada día, cada minuto seguimos cambiando. Nuestros valores siguen cambiando. Cada cultura sigue cambiando. Ya no es la misma que era hace 5 o 10 años. Y al tener esas parábolas, esos mensajes que Jesús tenía un poco generalizadas, entender ese mensaje, podemos aplicarlo, no importa quién seamos, dónde estemos en el mundo, porque es un mensaje, por ejemplo, el de decir malas palabras. Yo decía, no hay un versículo que le pueda mostrar a personas que, tal vez no hay que decir estas palabras, pero no hay un versículo específico que diga, no puedes decir, por ejemplo, esta palabra o esta palabra. Solo dice que no podemos hablar mal, pero no dice las palabras específicas. Yo decía, ¿por qué no? ¿Cómo vamos a saber qué es malo y qué no es? Porque en cada cultura ciertas palabras significan algo diferente. Tal vez para nosotros decir, pues no quiero decir palabras. Por ejemplo, tal vez para nosotros una palabra tenga un significado inocente, pero para otra cultura es algo muy ofensivo. Por ejemplo, una escocha tiene muchos significados diferentes en cada cultura y nosotros en nuestro trabajo lidiamos con muchas personas de diferentes lugares. Vienen, la forma de hablar, casi quisiera tener su forma de hablar, no de decir malas palabras, pero en cómo suenan, se suenan muy bonitos. Pero así, ellos al hablar dicen ciertas palabras y yo me quedo mirando a mi mamá, oh my goodness, ¿qué dijo? ¿Por qué dice eso? O como yo siento que están ofendiendo a su compañera, a su amiga, o a mí, o a mi mamá, y yo me quedo como, ¿por qué dicen así? Y luego nos hemos puesto a hablar y a tratar de entendernos, entender de que para ellos eso es algo inocente, no es nada ofensivo, y a cada cosa tiene diferente valor. Y así que yo decía, ¿cómo es que vamos a saber qué decir y no decir si queremos tener esos valores que Jesús tuvo? Pero el versículo dice que no podemos decir nada que dañe a esa persona. Así que yo pensaba que solo porque yo no decía malas palabras, yo ya estaba bien, se puede decir, que yo ya estaba correcta, yo no digo malas palabras. Pero
tal vez cuando me enojo, sí, no digo malas palabras, pero digo frases que digo como por ejemplo, como no sé, tal vez nada con malas palabras, pero son frases que si se los dices a un ser querido, los derrumbas, aún les lastimas. No tienes que usar malas palabras para dañar o ofender a alguien, también con tus acciones, pero la Biblia dice que la arma más poderosa es nuestra lengua. Esto me ayudó, entender eso me ayudó mucho, porque yo decía, si no digo estas malas palabras aquí, tal vez ciertas palabras que use, si me voy a vivir a otro país, esas van a ser malas palabras. ¿Cómo es que les voy a decir a todos, no digan esto, no digan el otro? No hay nada así, porque todos tenemos un valor diferente, pero al entender que no podemos decir nada que demoralice a una persona, que no las haga sentir insignificantes o que palabras que no son de aliento, solo con tener eso en mente vamos a saber que no solo no podemos decir malas palabras, sino que tampoco decir nada que no sean palabras de aliento. Por eso es que Dios dice que no digas nada si no va a ser para construir a esa persona, to build them up, constructivo, para su espíritu, espiritualmente, físicamente, mentalmente. Y todos estos valores que Jesús trajo, estoy muy agradecida, porque si Jesús no hubiera venido a ser contraculturalista, entonces no hubiéramos tenido esos valores para usarlos en este tiempo, en este día hoy, porque hay muchas maneras en que pudo haber cambiado Jesús al mundo. Así como Satanás le había tentado a Jesús, le tentó muchas veces, pero Jesús no tomó eso. Yo me preguntaba, ¿por qué si Jesús podía hacerlo? ¿Por qué no lo hizo? Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Lo hubieran glorificado, tal vez lo hubiera ayudado. Si se hubiera tirado de ese edificio y sus ángeles lo hubieran agarrado, las personas hubieran visto que Él sí era el Mesías verdadero. Pero Jesús no lo hizo, porque esa no fue la manera en que Él quiso ser glorificado. Él quiso ser glorificado en una diferente manera. Y a mí me tomó mucho tiempo aceptar eso. Con este tema, lo que yo quería hacerles entender es que muchos no tenemos valores que concuerdan con los valores de Jesús. Y no sé cuántos estuvieron aquí cuando yo hablé de las ovejas. Cuando hablé de las ovejas, estaba diciendo de cómo si no conocemos a escuchar la voz de Dios, no vamos a escucharla. No vamos a escuchar cuando Él nos llame y nos podemos ir a un lugar más oscuro, tal vez nunca podamos salir sin conocer esa voz de Dios. Y antes de llegar aquí, ocurrió un accidente allá, y hasta antes de eso tuvimos una clienta que nos contó de su experiencia con una amiga muy querida, de no solo ella, pero de toda su familia. En un instante, hermanos, las cosas cambian. Le dijo adiós, nos vemos el martes, ¿verdad? El viernes. Y ya en esa noche le preguntó a qué hora nos vamos a ver el martes, y nunca le contestó. Lo que sí es que le entró un mensaje que le dijo, era del esposo de la muchacha, le dijo, lo siento, pero mi esposa ya fue atropellada. Y solo en instantes, hermanos, puede cambiar todo nuestro mundo. Y ahorita que estábamos viniendo al ver ese accidente, no sé, yo sé que en un instante se puede cambiar las cosas, pero al verlo se siente y se entiende más profundo ese dicho, esa expresión. Y yo quiero que nosotros tengamos ese temor de Dios. Yo quiero tener ese temor de Dios. Yo quiero
no solo saber todas estas cosas, pero entenderlas a una manera en que, a que yo pueda explicárselos a otras personas, explicármelo a mí misma, entenderlo, porque al solo saberlo no nos va a hacer nada. Tenemos que vivirlo y actuarlo. Y aunque no vamos a ser perfectos, tenemos que tratar. Yo quiero que todos tratemos. Quiero saber cuántos de aquí están listos para tomar esa iniciativa. ¿Cuántos están aquí para tener esa iniciativa de tratar? Porque sabemos que no vamos a ser completos o correctos o perfectos, pero con la ayuda de Dios podemos cada día estar cambiando. Cambiar tan solo una cosa, tal vez no sea tan importante o piensen que no es nada. A veces es difícil porque nadie sabe ciertas cosas de nosotros y pensamos que estamos bien, pero quiero que ustedes tomen esa iniciativa de querer cambiar y querer ser ¿cómo se dice? Tomar esa iniciativa de querer cambiar hoy. Amén. Porque mañana no está asegurado. Cosas pasan al instante y los amo mucho, así que no quiero que les pase nada. Por favor, si pueden ponerse de pie todos los que están listos para tomar esa iniciativa Gloria a Dios. personal y íntima con Jesucristo.